¿Se escucha bien? Sí. Ok. Continuamos. Ok, entonces ya vemos que también la presión de la gravedad disminuye con la altura. Ok, baja un poco. Obviamente, eso quiere decir que la temperatura de ebullición del agua, por ejemplo, en el Pico Duarte, es menor más que a nivel del mar, porque ya la presión es menor. Okay. Ahora bien, para los fluidos, como cambia la densidad de forma importante, ya no es lineal. Entonces, se puede tener una relación para la variación de la presión con la elevación. Cuando dividimos esta ecuación, la 1.17, usted ve, esta ecuación que está acá, se divide por el área, delta X, por delta Z, y se toma el límite, o sea, la derivada de la presión con relación a Z. ¿Por qué? Porque ya no va a ser lineal, va a tener una curvita. Y si tiene una curvita, ya no puede ser delta P entre delta Z, sino diferencial de P entre el diferencial de Z. Que la presión varía con la altura, no linealmente. ¿Ok? Ese signo negativo significa en la dirección Z positiva hacia arriba, de manera que el diferencial de presión sea negativo cuando el diferencial sea positivo, porque realmente disminuye con la altura. ¿Ok? Por eso es que aumenta con la profundidad, pero disminuye con la elevación. Por eso se pone negativa. ¿Ok? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Por qué? Dado que la presión disminuye en la dirección ascendente. Si usted coge Z positivo hacia abajo, entonces, como va a disminuir hacia arriba, va a ser negativo. Cuando se conoce esa variación de la densidad con la elevación, entonces la diferencia entre un punto y otro no es un delta, sino la integración. Si esa diferencia de presión, ese delta P, no es P2 menos P1, sino la integración del punto 1 al punto 2 de la densidad por la gravedad por el diferencial de altura. Cuando usted integra esto, entonces sí va a tener una ecuación que ya no es lineal. Entonces, si la densidad es constante, usted la saca acá, y como la gravedad es constante también, si eso fuera constante, entonces sí fuera Z2 menos Z1. Pero si la densidad varía, no la puede sacar de la integral. Necesita cuál es la relación de variación de la densidad con la altura. ¿Ok? Cuando usted sabe que si la densidad es constante y la aceleración también es constante, entonces esta ecuación se reduce a la 18, que es, que es la diferencia, usted ve, que es la diferencia en la 18, se reduce a eso. Entonces, no podemos poner delta Z simplemente porque la densidad varía. Por eso, como la densidad varía, tiene que integrar la relación de la densidad con la altura. Hay que darle la ecuación de la relación de la densidad con la altura. Ok, vamos a ver un ejemplo aquí para entender lo que estamos diciendo. La presión en un fluido en reposo
no depende de la forma o la sección transversal del recipiente, ni del tamaño, ni del tamaño. ¿Ok? Cambia con la distancia vertical solamente y permanece constante en la misma horizontal. De ahí que un determinado fluido, para un determinado fluido, la presión sea la misma en todos los puntos en un plano horizontal. El matemático holandés Simon Staving, que publicó en 1586 el principio ilustrado de la figura que vemos acá, en esta figura. Usted ve que a la medida que usted baja en el agua, la presión va aumentando. ¿Usted ve? Pero la presión atmosférica en la superficie es la misma, horizontal. Si nosotros unimos estos puntos, entonces ve este punto, con este punto, con este punto, con este punto, este punto y este punto y este, todos esos puntos A, B, C, D, E, F y G, todos están en el mismo, a la misma altura. Por lo tanto, en esos puntos, todos están a la misma presión. A la misma presión. Todos. No importa que este tenga esa inclinación. Realmente, este peso de acá es la componente de ese peso para acá que va a darle la presión en este punto. Si recuerden que la presión es la fuerza normal. Esta, la normal, que va a ser la gravedad por el coseno del ángulo, en este caso, no el seno. Igual pasa con esta, siempre es perpendicular al área. Entonces, como vemos acá, en esos puntos A, B, C, D, E, F, G, tienen la misma porque están a la misma profundidad y están interconectadas por el mismo fluido. Sin embargo, H e I, o sea, este punto y este punto, que están más abajo, ¿verdad? Son diferentes. Son más alta la presión porque están más abajo. Son las mismas puestos que los dos están también interconectados con el mismo fluido y están a la misma altura. ¿Ok? Una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible, o sea, que no se comprime, digamos el agua, dentro de un recipiente rígido, se transmite a todos los puntos del mismo, con el mismo valor. Esa se llama la ley de Pascal, en honor a Blaise Pascal, quien fue que digamos, lo tipificó. Entonces, que no importa, todas tienen perpendicular la fuerza normal, pero la presión es la misma en todos. ¿Ok? Comprendió que dos cilindros hidráulicos de áreas diferentes podían ser conectados y que el más grande se podía usar para ejercer una fuerza proporcionalmente mayor sobre el más pequeño, porque tenía menor área y la presión era mayor. Usted ve, la presión era mayor, porque la presión es fuerza sobre área. Por eso se inventó el gato hidráulico. Usted ejerce una fuerza sobre esta área, una fuerza sobre esta área va a ser igual a este peso sobre esta área. ¿Por qué? Porque esta fuerza que va a estar aquí para empujar este carro, para ejercer la misma presión, esta fuerza tiene que ser menor y esta fuerza mayor. Por eso la presión, este gato hidráulico es el principio de que estamos hablando. Usted hace una presión sobre un área pequeña, como por ejemplo cuando usted pone el freno de su carro, usted está haciendo una presión sobre un tubito finísimo que tiene aceite. Usted empuja con el pedal del freno y esa presión va sobre un área pequeñita. Usted hace una fuerza sobre un área pequeñita y la presión es alta. Por eso puede frenar el carro. ¿Ok? La fuerza que usted va a hacer es alta y la presión por el área, en ambos casos, deben ser iguales. Usted ve, por eso la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Por lo tanto, si usted quiere levantar un peso grande, póngale un cilindro grande y lo va a levantar con un cilindro chiquito y va a hacer una fuerza chiquita. ¿Ok? Eso es una máquina simple de física que ustedes la vieron. Muy bien. Vamos a ver el manómetro. Yo otra vez que un manómetro es un instrumento que mide la presión manométrica.
manométrica, del manómetro. Recuerden que hay otra presión que se llama barométrica. Ok, vamos a ver. Esto es un gas y esto es un líquido. ¿Se ve? Un líquido que está dentro de este tubo. Si usted hace una presión sobre esta, o sea, como decir, esta altura que sostiene esta diferencia de altura. Entonces, en este punto, la presión es la misma. Aquí está la presión de este gas y aquí está el peso de la columna de agua de acá. Entonces, eso significa, usted puede usar un manómetro múltiple con muchos vasos comunicantes así para determinar la presión de un sitio desconocido. En esta figura, o sea, la ecuación 1.18 que ahí se observa que un cambio de elevación en un fluido en reposo responde a que delta P es igual a antes por gravedad. Eso es posible, entonces, usar una columna de fluido para medir la diferencia de presión. Un dispositivo basado en ese principio se llama manómetro, que es este que vemos acá, que normalmente se usa para medir una diferencia de presión pequeña o moderada, no grandes, ¿verdad? Esto no va a medir la presión de una goma de un carro con esto. Un manómetro consta principalmente de un tubo de vidrio o de plástico que tiene uno o más fluidos, como mercurio, agua, alcohol, aceite, que tienen diferentes densidades, o sea, que pesan diferente. O sea, para que el manómetro tenga un tamaño manejable, se usan fluidos pesados como el mercurio y se anticipan grandes diferencias de presión. Observe este manómetro que está en esta figura, el cual se utiliza para medir la presión dentro de este recipiente. O sea, la presión dentro de ese recipiente empuja el fluido para acá, lo empuja para acá y lo eleva aquí. Y ahí está en equilibrio. O sea, que lo que pese esta columna va a ser la presión que hay aquí. Puesto que los efectos gravitacionales del gas son insignificantes, usted puede olvidarse el peso del gas. Solamente es la presión del gas la que importa. Ok. Puesto que los efectos gravitacionales del gas son insignificantes, la presión en cualquier punto del recipiente es la misma. Además, dado que la presión en un fluido no varía dentro de este, entonces en dirección horizontal, entonces la presión en el punto 1 y el punto 2 acá tiene que ser la misma, porque tenemos el mismo fluido. O sea, la presión en 2 igual a la presión en 1. La presión en 2 es esta columna de aquí y la presión en 1 es la presión de este gas. Entonces, la columna diferencial, o sea, esta diferencia de columna que está acá, H, está en equilibrio estático. Y como está abierto a la atmósfera, aquí arriba hay presión atmosférica. Por lo tanto, a partir de la ecuación 1.19, esto aquí es densidad por gravedad por altura, me da esto de aquí a aquí. Como la presión en 2 va a ser igual, acá, la atmosférica más el peso de esta columna. Esa es la presión en 2, que va a ser la misma presión en 1, que es la presión del gas. Donde ρ es la densidad, de la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura. Fíjese entonces que el área de la sección transversal no tiene efecto en la diferencia de altura. No importa el tamaño de esos tubos. Por lo tanto, en la presión no tiene influencia en la presión que ejerce sobre el fluido. El fluido sobre que se ejerce, que la presión que ejerce el fluido no tiene influencia. Por eso que usted coge, por ejemplo, una jeringa chiquitita o una jeringa grande, si la salida de la aguja son iguales, no importa la presión, no importa el ancho de la jeringa. Siempre va a tener la misma presión. Sin embargo, el diámetro del tubo debe ser suficientemente grande, sea mayor de unos cuantos milímetros, para asegurar que el efecto de la tensión superficial y por tanto la capilaridad no afecte. ¿Qué significa eso? Bueno, la tensión superficial es que en toda superficie los líquidos están menos unidos, porque no tienen, lo que está en la superficie no tienen otras moléculas arriba para pegársele. Y eso da una tensión superficial. Pero también está la capilaridad. La capilaridad es
la tendencia de un líquido a treparse, o un líquido newtoniano, el agua tiende a subirse por la pared. Entonces, si usted deja un terrón de azúcar en un plato con agua, el terrón de azúcar completo se va a mojar, porque el agua va a subir por el terrón y lo va a mojar. Eso es capilaridad. O sea, olvidándose de eso, ¿verdad? Entonces, si es muy estrecho el tubito, el agua se va a trepar por ahí y va a tener un efecto la capilaridad. Vamos a ver un ejemplo, medición de la presión con el manómetro y vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Ahí termina, porque luego venimos otros ejemplos que siguen con el manómetro y otro dispositivo para medir presión, que ustedes lo ven, por ejemplo, este es un diapasón tipo C, este es un espiral, pero este espiral usted lo enreda, o sea, lo aprieta y lo suelta y hace una fuerza. Igual que una lámina que usted le aplica una torsión en un tubo, eso también hace una fuerza. Un resorte helicoidal hace una fuerza también. La sección transversal de un tubo también hace una fuerza. Son diversos dispositivos con el que se puede hacer una presión, para ejercer presión. Entonces, vamos a ver este ejemplo nada más. Ahí hay otros, ustedes lo pueden ver. La medición de la presión con un manómetro. El otro punto es del barómetro. Okay, vamos a ver lo que es un barómetro. Un manómetro se usa para medir la presión de un recipiente. El fluido que se emplee tiene una densidad relativa de 0.85. Recuerden que relativa es con relación a la del agua, pero como el agua 1 tiene una densidad de 0.85 gramos por centímetro cúbico. Y la altura de la columna del manómetro es 55 centímetros, como se ve aquí en esta figura. Aquí hay 55. Bueno, ese es igual al del ejemplo. Si la presión atmosférica es de 96 kilopascal, en vez de 101, recuerdan, determine la presión absoluta dentro del recipiente, aquí adentro. La absoluta, recuerden que la absoluta es la manométrica más la atmosférica. Muy bien. La lectura del manómetro unido al recipiente y la presión atmosférica están dadas. O sea, usted tiene la altura y tiene que la atmosférica aquí es 96. Eso usted lo tiene. La lectura del manómetro son estos 55 y 96. Así que hay que determinar la presión absoluta aquí, dentro del recipiente. ¿Cuáles son las suposiciones aquí? Bueno, que el fluido en el recipiente es un gas, por lo tanto, la presión es igual en todas partes. Y la densidad es mucho menor que la densidad del fluido. O sea que este chin de gas que hay acá lo puede despreciar. No está ejerciendo presión acá, el peso del gas, sino la presión del gas. ¿Ok? Propiedades, bueno, la densidad relativa del fluido del manómetro es de 0.85. Como es relativa, no tiene unidades. Eso es para no ponerle unidades, porque recuérdense, la relativa es la densidad del líquido entre la densidad del agua y se van a eliminar las unidades. Por eso la relativa no tiene unidades. Se toma la densidad estándar del agua, la cual es 1000 kilogramos por metro cúbico, y este da entonces 0.85 kilogramos por metro cúbico. No, gramos por metro cúbico. Análisis. La densidad del fluido se obtiene al multiplicar su densidad relativa por la densidad del agua. Por lo tanto, tenemos 1000 por 0.85 da 850. O sea que el líquido tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico. Es más liviano que el agua. La ecuación 1.23 que la vamos a utilizar es la presión igual a la atmosférica más la manométrica. Tenemos la atmosférica, tenemos la densidad, la gravedad y la altura. Y aquí está el análisis dimensional, cambio de unidades, kilogramos metro por segundo cuadrado, el Newton. Entonces usted cambia los kilogramos, metro, porque esto es metro, kilogramos metro por segundo cuadrado, porque se va estos metros cúbicos que está acá, con estos 2 metros me queda 1 metro arriba, por lo tanto es Newton. Un Newton son 1 kilogramo metro por segundo cuadrado y 1 kilopascal son 1000 Newton por metro cúbico para convertir estos Newton por metro cúbico a kilopascal. Para hacer las conversiones tiene que usar factores unitarios. Entonces me la piden en kilopascal. Me dijo que buscar la presión en kilopascal. ¿Usted ve? Bueno, no me la dicen, pero como me dan la atmosférica en kilopascal,
busco la absoluta en kilopascal. Y eso me da 100.6 kilopascal. Recuérdense que ustedes tienen kilopascal acá y aquí tenemos kilogramos metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, tengo que cambiar los kilogramos metros por segundo cuadrado a kilopascal. No puedo tener aquí kilopascal y aquí kilogramos metros por segundo cuadrado. Los kilogramos metros por segundo cuadrado los cambio a Newton y los Newton los cambio a kilopascal. Ok, recuerdan que un Newton es igual a un kilopascal. Newton por metro cúbico, porque aquí vamos a tener Newton por metro cúbico. Esto hay que hacerlo para que ustedes vean que esto da Newton metro cúbico, kilogramos, metro por segundo cuadrado, y me queda metro, Newton, metro cuadrado. Desde Newton, metro cúbico. Me va a quedar Newton, metro cúbico en estas unidades, si usted hace el análisis dimensional. Ok. Muchos problemas de ingeniería y algunos manómetros tienen que ver con varios fluidos que no se mezclan. Ok. Y que tienen diferentes densidades, que están apilados uno sobre otro sobre un tubo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí usted tiene 3 líquidos que no se mezclan. Estos pueden ser, aquí abajo tenemos agua, aquí tenemos aceite, y aquí tenemos otro más liviano que el aceite, que no se mezclan, no son miscibles. Entonces, entre los tres tienen el peso de una columna, pero cada uno tiene una altura diferente. Entonces, su densidad por la altura, por la gravedad de cada uno de ellos va a ser distinta. Y se suman para tener esa presión. Ok. Este tipo de sistema se puede analizar fácilmente recordando primero que el cambio de presión de una columna de fluido de altura H es ρGH. Para cada uno. Aparte, la presión se incrementa hacia abajo en un determinado fluido y disminuye hacia arriba. Eso es decir, que la presión en el fondo va a ser siempre mayor que la superficie. Y tercero, que dos puntos en la misma elevación tienen la misma presión. ¿Ok? Por último, el principio de la ley de Pascal permite saltar en los manómetros de una columna de fluido a la siguiente sin preocuparse del cambio de presión, siempre y cuando no se salte sobre un fluido diferente. Si es sobre un fluido, obviamente, si es diferente, ya tiene que tener eso en cuenta. Por lo tanto, la presión en el fondo de este recipiente, en la figura 1, la presión aquí en el fondo de la 51, acá de la 51, vamos a ir mirándolo, vamos a poner un poquito más pequeño para verlo mejor. Se puede determinar la presión aquí abajo, se puede determinar si se inicia en la superficie libre allá, que tiene la presión atmosférica moviéndose hacia abajo, le agrega esta, más esta, más esta, densidad, gravedad por altura, más densidad, gravedad por altura, más densidad, gravedad por altura, más la atmósfera, le da la presión de abajo. Eso es lo que dice aquí. Presión atmosférica, más densidad, gravedad por altura 1, densidad del 2 por su altura, densidad del 3 por su altura, y eso le va a dar la presión en el fondo. Ok. Igual pasa aquí. Estos dos puntos tienen la misma presión. Seguramente aquí me preguntan cuál es la presión aquí y cuál es la presión aquí. Esta presión es la misma, entonces puede tener esta diferencia de presión. O sea que hacer este análisis aquí, este es un fluido que va por acá y aquí hay una salida y aquí hay otra salida y aquí hay un fluido. Fíjense que esta presión que está aquí es mayor que esta de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque esta presión de aquí, el fluido va perdiendo, hay una caída de presión a lo largo de un tubo. Entonces esta presión de aquí, acá, como va fluyendo hacia allá, aquí hay una caída de presión. Y la presión aquí, obviamente, va a empujar este fluido y va a poner la columna aquí. Ok, si usted pone en un tubo horizontal, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Esto es un tubo horizontal que tiene un flujo por acá y sale por aquí. Si usted le pone acá muchos tubitos, ¿verdad? Muchos tubitos con orificio en el tubo,
Vamos a poner uno al final acá. Esto aquí, vamos a borrar. Esto aquí está libre, o sea, vamos a ponerlo así. Claro, yo lo puse arriba suponiendo que el fluido llena toda el tubo y que la presión en cada punto es igual. Entonces aquí el fluido va a subir a esta altura, aquí va a subir a esta altura, aquí el fluido va a subir a esta altura, aquí el fluido va a subir a esta altura y aquí va a subir a esta altura. O sea que cada vez sube menos. Yo lo exageré un poco, usted ve, para que se note lo que quiero decir. Sube menos cada vez, porque aquí la presión es mayor, porque aquí hay una presión, aquí en este punto 1 y aquí en este punto 2, hay una caída de presión. O sea que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Si no, no va el flujo, no fluye hacia allá, si no fuera así. Si esta presión no es mayor que esta, no fluye. ¿Ok? Y esta presión de aquí se la da la bomba. Y aquí a lo mejor al final allá está la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces el fluido va a subir más mientras mayor la presión. Por eso también ocurre aquí que el fluido va a ser, aquí va a bajar más que acá. Y esto va a empujarlo ahí. Ok, eso es un ejemplo que seguramente lo van a analizar acá. Vamos a dejarlo ahí. Miren, este es un ejemplo. Quiero que ustedes vean este ejemplo. Fíjense cómo está el tubo. Esto es aire y esto es agua. Esta agua hace esta columna acá. Aquí se diferencia, no se mezcla el agua con este que está aquí. Esto puede ser un aceite, que no se mezcla. Y sube acá, y baja acá, y sube hasta aquí. Fíjese que yo tengo esta altura ahí, que es la altura del agua, y esto que está aquí es donde llega el agua de acá. Y yo tengo esta columna de agua. Entonces, esta columna es el peso de esta columna de agua hasta ahí. ¿Ok? Y viene aquí, esta presión sube hasta aquí. Fíjate, está H2 y H1, y esta H que está aquí es porque aquí hay dos aceites diferentes. Usted ve esta línea que está acá, es el mismo aceite, pero aquí tiene un punto de referencia que es donde se juntan estos tres. Entonces, esos tres puntos, sabiendo que esta es presión atmosférica, usted hace lo mismo, comienza de aquí para allá, de aquí para allá, y hace lo mismo que acá, y va a tener la presión adentro, que es esto que está acá. O sea, tenemos para esto que está aquí, para este que está acá, tenemos H1, H2, H3, no, eso no es eso. Eso es para este que está acá. Eso es para este que está acá. Ese ejercicio es para este ejemplo, es para este ejercicio. Pero usted ve que tenemos lo mismo. P1 desea el agua por su altura, desea aceite por su altura, desea mercurio por su altura y la atmósfera que está acá. Lo que pasa es que esto aquí es mercurio y esto aquí es aceite. Entonces, son dos cosas diferentes. Aquí mercurio, aquí aceite. Estudienlo, ¿ok? Acá hay otro dispositivo para medir presión y luego tiene el barómetro y la presión atmosférica. Yo creo que ahí termina, yo creo. Todavía falta un poco. Y al final está técnica para resolver problemas. No tienen que estudiarlo ustedes. Ok. Para el próximo viernes, vamos a repasar rato, porque esto ustedes lo pueden estudiar. Técnica para resolver problemas, que son 8 pasos que ellos lo hacen para resolver problemas. No lo vamos a ver aquí. Enunciado del problema es cuando le da un problema. Un esquema tiene que tener siempre un dibujo. Siempre tiene que tener un esquema, un diagrama, un dibujo, algo para entender el problema. Eso es obligatorio que tiene que hacerlo. ¿Ok? Luego, las suposiciones y aproximaciones, porque todo no es perfecto. Entonces, tiene que decir cuáles son las limitaciones. Luego, las ecuaciones o leyes físicas que tienen que ver con el fenómeno. Las propiedades del fluido, los cálculos que se hacen, razonamiento, comprobación y finalmente el informe. Finalmente el informe. Y siempre para todo hay software de ingeniería para resolver todo. ¿Ok? Así es que esto es un repaso que se hace al final de cada capítulo. Quedan 10 minutos. Oye, pero estamos durando demasiado. Vamos a tener que hacer las 10 y comenzamos antes. Lo dejamos hasta ahí entonces. Vamos a dejar de compartir. Déjenme sacar una foto a la pantalla, por favor. ¿Ustedes están ahí?
Sí, maestro. Claro, ¿Cómo se maestro. Sí, Sí, maestro. sí, Claro, maestro. maestro. Ok, déjeme sacarle una foto a la pantalla para la asistencia. Yo tengo aquí la lista y yo le paso paso la asistencia de una vez. Levanten la manito, por favor, para ver que están ahí. No, pongan la manito para que salga la foto, la manito del sistema, como que va a preguntar algo. Pongan todos la manito, pongan la manito todos, aunque estén presentes, por favor. Pongan la manito, porque el que no pone la manito es que no está ahí. Yo no veo la manito mía aquí. Abajo, donde usted ve una carita feliz, denle un clic y ahí sale. Donde dice más. No, reacciones. Donde dice más o reacciones. Ya lo vio. Cierra los micrófonos, por favor. Profesor, yo no lo veo. Abajo, busque en el banner de cosas abajo, hay una carita feliz. Denle un clic ahí y va a salir. ¿No lo encuentra? En el mío es donde tú le das un toque a la pantalla, ahí te aparecen los participantes y cosas, donde dice más, tú le das más y ahí te aparece la carita feliz. Exactamente. ¿Usted está ahí, Daniela? Sí, yo estoy aquí. Yo creo que yo la subí la mano. Sí, está puesta. Junior, lo que pasa es que usted está saludando. Junior, ¿usted está ahí? Ok. Muy bien. Mira, ahí está Jairo de que entrando ahora. Dios mío. Bueno, yo le voy a pasar esta lista. Recuérdese que la asistencia obligatoria. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Yo le aviso si va a ser Víctor o va a ser allá. ¿Ok? Ok, Ok. profe. Bueno, Pase bueno. Profe. nos vemos entonces. Cuídense. Pase buena. Pase buena. Bye, buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Cuídense. Buenas noches, profesor. Adiós.